Muy buenas tardes. El Instituto Tribuna Jurídica y el Estudio Vega y Papasca les da la bienvenida nuevamente al curso de alta formación en teoría del delito, esta vez contando con la participación del doctor Francisco Valdés. El doctor Francisco Valdés es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Madrid, en cumplimiento normativo penal por la Universidad Castilla-La Mancha, en prevención, en lavado de activos sin financiamiento del terrorismo y responsabilidad penal de la persona jurídica por la Universidad Santiago de Compostela, especialista en Derecho Penal Económico y Teoría del Delito por la Universidad Castilla-La Mancha, investigador visitante del Instituto de Ciencias Criminales, el cual está a cargo del profesor George Front en la Facultad de Derecho de la Universidad Philips en Marburg, Alemania, así como expositor y articulista en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Los dejo entonces con el doctor Francisco Valdés Silva. A ver, vamos a sacar esto de aquí. Vale. Antes de poder desarrollar cuestiones relacionadas a la imputación objetiva, sí me parece importante discutir el sentido de conceptos básicos y fundamentales que creo que seguramente muchos de los aquí presentes manejan. Y tengo tres preguntas, ¿no? ¿Cuál es la misión del derecho? ¿Y cuál es la función del derecho penal? A partir de esas tres preguntas, definitivamente luego vamos a arribar a encontrar las respuestas para poder entender y justificar la teoría de la imputación objetiva. Si hay alguien dentro del público o dentro de los participantes que quiere dar alguna respuesta sobre lo que está aquí, puede en este momento decírmelo. Y particularmente sobre la función del derecho penal. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre lo derecho? Pues, quiera decírmelo o compartirlo con todos, puede hablar en este momento. Si no, yo sigo hablando y no pasa nada, tranquilo. ¿Alguien se anima a decir cuál es la función del derecho penal? Pues si no hay nadie, pues tampoco no hay problema. Pues ok. Entonces, a ver, ¿cuál es la misión del derecho? La misión del derecho tiene una tarea que no está relacionada o no está justificada en la dirección de afirmar o de decir que el derecho sirve para el terror. O sea, mayormente o comúnmente se dice que el derecho sirve para meter terror desde algunas perspectivas, ¿no? Esto es a partir de prevenciones generales negativas, ¿no? De intimidar a los sujetos que están presentes o están traficando a partir de procesos de comunicación dentro de una sociedad, ¿no? Intimidar. Y las normas cumplen ese papel intimidatorio, ¿no? Sobre esos sujetos, para que estos sujetos se abstengan de cometer delitos y de no poner en peligro o lesionar. Esta descripción conceptual de lo que hecho es y del instrumento de la norma que se sirve y que el derecho penal reafirma o confirma, lo que salta como primera interrogante es, ¿eso es correcto? El derecho penal está para reafirmar la búsqueda de intimidación por parte del derecho sobre sujetos para que estos se intimiden y se abstengan de cometer delitos y por lo tanto tengamos a los bienes jurídicos de una sociedad incólumes, esto es, no puestos en peligro o no lesionados. Desde mi perspectiva, creo yo que esas definiciones o esos conceptos que se manejan del derecho, de la norma y del derecho penal, muy concatenados todos a través de la idea de la intimidación y de la protección de bienes jurídicos, me parece hoy en día equivocada.
¿vale? Entonces, eso tenemos que desterrarlo, tenemos que extirparlo. Estas concepciones que afirman que el derecho es un instrumento a las normas y que el derecho penal muchísimo antes, pero hoy en un estado constitucional de derecho y además en una sociedad con una realidad muy distinta a P30, eso no funciona, ¿vale? Entonces, la pregunta que salta, y muchos seguramente se podrán formular, o seguro que ya estarán con algunos con algunas ideas respecto a eso, es que cuáles realmente los conceptos que tenemos que manejar mínimamente al respecto, ¿no? Para estas preguntas hay un concepto fundamental que puede atravesar cada una de ellas, y es el equilibrio entre dos valores. El valor de la igualdad, ¿vale? Y el valor de la libertad, ¿vale? Sobre todo esta última. La misión del derecho no es otra cosa que organizar ámbitos de libertad, ámbitos de organización, ámbitos de competencia, llamaré, de cada una de las personas que están dentro de una realidad determinada. Lo que hace el derecho únicamente es ordenar comportamientos y particularmente ámbitos de organizaciones libres, de sujetos libres, ¿correcto? Y las normas lo que hacen precisamente nada más es orientar esos comportamientos, ¿vale? De esos ámbitos de organizaciones, de ámbitos de organización libres, de sujetos autónomos, ¿vale? Y lo que hace el derecho penal es reafirmar o confirmar o reforzar esas orientaciones de esos comportamientos que el derecho busca en una sociedad. Entonces, como ven, las posiciones son muy antagónicas de lo que había descrito o había comentado al inicio. En un primer momento habíamos dicho que lo que busca el derecho es abstención de comportamientos a partir de las intimidaciones como las normas y sus mensajes, ¿correcto? Pero hoy en día tenemos que sacar esos conceptos anteriores e introducir unos nuevos conceptos propios de la idea del Estado que hoy nos gobierna y además de la realidad social que acompaña ese Estado, ¿vale? Y es que valores, sobre todo como la libertad, están impregnados y engranados en esos conceptos. Lo que hace el derecho solamente es ordenar comportamientos de ámbitos libres, de sujetos autónomos. Y las normas lo único que hacen es orientar esa coordinación de esos ámbitos de competencia o de organización. Y el derecho confirma esa situación, ¿vale? Entonces, estos conceptos debemos tenerlos súper claros para entender lo que es la imputación objetiva hoy en día, porque vamos a ver que la imputación objetiva también ha sufrido muchos cambios. Pero tenemos que manejar estos conceptos para tenerlos presentes a lo largo de toda la discusión. ¿Está bien? Y disculpen que vamos a avanzar. Creo que no puedo avanzar. A ver. Me queda aquí. No avanza. Ahí está. Ya, ahora sí. Les decía que me disculpen un poco estas partes introductorias y rápidas, pero me parecen muy fundamentales en un curso de alta formación tocar estos temas para poderlos discutir también en su momento a nivel de las preguntas y comentarios, porque vamos a problematizar seguramente temas de legitimidad, de fundamentaciones, conceptos dogmáticos, políticos criminales, ¿vale? Otro tema que va concatenado con lo anterior y para luego pasar a lo que es ya imputación objetiva, es derecho penal y pena. ¿Cuál es la relación de derecho penal y pena? ¿Recuerdan los conceptos que habíamos dicho inicialmente? Que el derecho penal es un mecanismo de reforzamiento, de intimidación hacia los sujetos, ¿no? Para que se abstengan a no lesionar o poner en peligro bienes jurídicos. Pero hemos dicho que eso no. Hemos dicho que eso no. Entonces, en esa línea de discusión, la pena sería precisamente el aspecto a reforzar
para intimidar a los sujetos de manera ya concreta, no de forma abstracta, ¿vale? Entonces, desterrando esos conceptos, la pena no sirve para eso. La pena no es para intimidar, ¿vale? La pena no es para intimidar en la lógica o discusión, digamos, bajo los conceptos que hemos hablado al inicio. La pena, bajo los nuevos conceptos que he dicho, que el derecho penal lo que hace es reforzar la coordinación, reforzar las desviaciones o los defectos de coordinación de ámbitos de organización que el derecho aspira de sujetos libres. Lo que hace la pena es efectivamente decir a aquellos que han en esa coordinación de ámbitos de organización, unos se han irrogado esos ámbitos de organización libres ajenos, lo que hace la pena es decirle que esa irrogación de esos ámbitos ajenos no es correcto dentro de la realidad social. Son incorrectos y por lo tanto se imponen penas a partir de sujetos que de forma libre deciden cometer lo que conocemos como que son los delitos. Los delitos no es otra cosa más que en la explicación actual, irrogación de ámbitos de organización autónomos ajenos, ¿vale? A partir de un ejercicio libre de ese sujeto de cometer ese acto y por lo tanto tiene que reconocérsele ese acto libre de ese sujeto de irrogarse un ámbito ajeno como propio. ¿Y cómo se le reconoce? A través de una pena. Lo que confirma la pena en el derecho penal es única y exclusivamente el ejercicio libre de un sujeto de irrogación de un ámbito autónomo ajeno. Eso es lo que hace la pena, de reconocer a un sujeto como libre a partir de sus decisiones y actos como propios. No es para intimidarlo, porque hay muchos sujetos que se les imponen penas, incluso hasta penas muy altas, y quizás nunca están intimidados. Salen de las cárceles y cometen delitos. Eso ya lo ha demostrado, no el derecho penal, ha demostrado la ciencia empírica de que eso es un fracaso, ¿vale? Entonces, la pregunta es, después de todas estas cuestiones introductorias y que me parecen muy interesantes y básicas para poder entender lo posterior, es cómo imponemos esa pena. ¿Cómo imponemos esa pena a ese sujeto que de forma libre decidió irrogarse un ámbito de organización autónomo ajeno a partir de una decisión de este y que el derecho penal debe responder y reconocer ese acto como libre imponiéndole una pena? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos sencillamente con una notificación: señor, acá tiene usted su pena, mañana la policía va a pasar a su casa y se lo va a llevar a la cárcel. O cómo suceden esas cosas, ¿no? O es que se lo notifica para una audiencia, y en esa audiencia se entera de lo que sucede, se decide en ese momento y ese mismo día se lo llevan a la cárcel si es que lo encuentran responsable de los hechos. ¿Cómo sucede eso? Pues, ¿cómo impongo esa pena? Eso sucede a través de la teoría del delito. Un concepto un poco abandonado hoy en día, ¿no? Hoy en día hay una tendencia a restarle mérito a la teoría del delito para poder justificar la imposición de la pena, y hay un alce a otros aspectos ajenos a la teoría del delito, ajenos a la dogmática, ajenos al derecho penal como tal, como ciencia, en detrimento del anterior, ¿no? Pero la única manera justificada y racional para imponer una pena es a través de la teoría del delito, ¿correcto? De otra manera, no. Si queremos exponer por qué una persona no es responsable de un hecho, tenemos que hacerlo a través de ella. Si queremos afirmar que sí lo es, a través de una sentencia y firmarla, la única manera es a través de esta también, ¿vale? Y obviamente también la teoría de la prueba tiene que ir engalanada con la teoría del delito, ¿vale? Definitivamente. Pero eso es otra discusión. Pero hoy día vamos a ver solo teoría del delito y un aspecto de la teoría del delito, ¿correcto? Quería saber si hasta este momento todo va bien, tienen alguna pregunta, alguna duda, comentarios, no quedó nada, alguno que de repente no quedó claro de lo anterior. Como les dije, esto para mí es una clase dinámica, es una clase de participación. A mí me gusta desarrollar mis clases así, sobre todo cuando hay cursos
Cuando dicto a veces cursos de especialización o cursos de experto, me gusta interactuar con los participantes, ¿no? Entiendo que cuando estamos en una clase, O sea, esos 20 chicos de... minutos la clase, ¿Perdón? profesor, en los últimos 20 minutos la clase hará un conjunto de preguntas. Preferimos que continúe su ponencia hasta los últimos 20 minutos en los cuales los participantes harán pues una retahíla de preguntas hacia su persona, que sabemos responderá con la solvencia acostumbrada. Vale, vale. Pues, pues muchas gracias por la precisión para no estar deteniéndome y preguntando. Discúlpame en todo caso por la iniciativa, pero no, es que no sabía las reglas, pero vale, que estás muy bien. Entonces, lo que decía era que la teoría del delito es el aspecto fundamental para justificar o legitimar la pena, ¿correcto? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer a continuación es, ¿qué es el delito, no? Ya el delito a nivel de la explicación de la teoría del delito, ¿no? Como instrumento racional para imponer y legitimar una pena, ¿no? Los manuales, incluso nuestras clases de pregrado, ¿vale? Nos han comentado, nos han dicho que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Entonces, un delito tiene que satisfacer la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. De otra manera, no podemos hablar de un delito, ¿correcto? Entonces, la pregunta que viene luego de esa estructura tripartita y relacionada al tema que nos convoca hoy día, que es la imputación objetiva, ¿dónde está la teoría de la imputación objetiva? ¿En dónde se ubica para poder comentar sobre la misma? Ahí pregunto, ¿no? ¿Se ubica en la tipicidad? ¿En la tipicidad objetiva? ¿O se ubica a nivel del injusto? Esto es a nivel de la tipicidad y antijuridicidad, ¿correcto? Todavía no vamos a entrar en detalles respecto de su ubicación concreta, pero sí lo que voy a decir es que la imputación objetiva no forma parte de la imputación en términos de Mir-Puig, de la imputación personal, ¿no? Que es a nivel de la culpabilidad, ¿vale? Hay mucho que se ha escrito sobre la imputación objetiva, de que esta está en la tipicidad, como teoría del tipo global. Hay unos que dicen que la teoría de la imputación objetiva está a nivel del tipo objetivo, teoría del tipo objetivo. Y hay también algunos que dicen que la imputación objetiva abarca incluso la antijuridicidad, ¿no? Y que hablamos de una teoría global del injusto. Eso al final de esta diapositiva vamos a definir en dónde está. Pero para eso vamos a hacer un pequeño recuento de la imputación objetiva, cómo apareció y cómo ha llegado hasta nuestros días. Un recuento rápido y súper dinámico para que puedan entenderlo, ¿vale? El término imputación, como atribución de un hecho a una persona como propio, recuerdan lo que decíamos al inicio, que hoy en día el delito es una irrogación de un ámbito de organización autónomo ajeno, y lo que hace la pena es reconocer ese acto como propio, ese ejercicio libre de un sujeto de irrogarse uno ajeno. Ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ya unos personajes ilustres que han desarrollado los temas de imputación, ya hablaban de estos conceptos. Ya hablaban de que solo a una persona se le puede atribuir un hecho cuando este hecho, o llamémosle resultado, se corresponde con su acto, se corresponde con su conducta, se corresponde con su comportamiento. Esto es cuando hablamos de un acto propio. Esto es solamente una persona será responsable cuando ese resultado se corresponda con un acto propio de esta. Es lo que se conocía como la imputatio, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo los neohegelianos, ¿vale? Estos neohegelianos, Nagla, por ejemplo, uno de los Hetla también, uno de los
mayores desarrolladores sobre estos aspectos. Como antecedentes, podemos hablar ahí de Pufendorf, ¿vale? Eran quienes estaban desarrollando mayormente estas cuestiones. Eso podemos decir que es lo más que se puede alcanzar o desarrollar de lo que se conoce hoy como imputación objetiva. Miren, al siglo XVIII y siglo XIX ya hablaban cuestiones de lo que hoy en el siglo XXI, bajo otros conceptos o nombres, se dice, pero para que lo tengan presente, ¿correcto? Pero sucede que este desarrollo de la filosofía idealista, ¿no?, de los neohegelianos, tuvo como que un ligero desvío, ¿no? O más que un ligero desvío, yo podría decir que un cambio de paradigma hubo en la realidad, ¿no? Esto es fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, introducen unos nuevos paradigmas para la explicación de los sucesos de la realidad. Entra la figura fuerte del positivismo, en donde la explicación de los hechos no se dan a partir de lo que decían los neohegelianos, esto es, que un hecho se explica a partir del acto libre de alguien, ¿no? En un sentido ideal lo explicaban, ¿no? Sino, los hechos o resultados se explican única y exclusivamente a partir de lo que digan o expliquen o argumenten las ciencias empíricas, ¿vale? Entonces, eso era, en resumen, lo que decía la filosofía positivista, particularmente comtiana, ¿no? Entonces, esto definitivamente el derecho penal se bañó con eso, ¿no? Se embebió, se embriagó con estas ideas y aparecieron definitivamente autores, principalmente von Lis, Belling, ¿no? A tratar el derecho penal desde conceptos de las ciencias empíricas. Por eso hubo una introducción, seguramente muchos conocen, del causalismo, ¿no? El causalismo para explicar los resultados a partir de causas, ¿no? De causas mecánicas, de causas hipotéticas, pero todo giraba alrededor del causalismo, ¿vale? De unas relaciones causales, ¿no? Los resultados se explicaban a partir de relaciones causales, a partir de una causa original, una causa que habría sido la que provocó el resultado, o causas hipotéticas, ¿no? Sobre todo para justificar, por ejemplo, la omisión, ¿vale? O conductas concurrentes, ¿no? Frente a un resultado. Eso sucedió a nivel del causalismo, ¿vale? Más adelante, el causalismo pierde un poco de piso luego de las guerras mundiales, por decirlo así, y comienza a tomar protagonismo el hombre como tal, ¿no? Y se dejó de lado la ciencia que había sido incluso usada contra el hombre, ¿no? Para poder, por decirlo así, exterminarlo en las guerras, ¿no? Entonces, el finalismo toma conciencia de estos aspectos a partir de las filosofías que se desarrollaban en ese momento, antropocéntricas, y toman al hombre como centro de la explicación de los resultados, ¿no? Y de sus condiciones ontológicas, innatas, propias de él, ¿no? Entonces, lo que sucede con el derecho penal al tomar estos conceptos, a través de Hans Belzel, uno de sus máximos representantes del finalismo, es colocar al hombre como la explicación y de sus elementos como tales de los resultados que ocurren. Por ejemplo, la acción final. La acción final es un concepto del finalismo para poder explicar los resultados que ocurren a consecuencia de actos de personas para atribuírselos como propios, ¿vale? En el causalismo, para atribuir un acto como propio es que tú lo hayas causado mecánicamente, o sea, hipotéticamente, ¿no? En el finalismo, para que se te atribuya un acto como propio, es que tú hayas finalmente, a través de una acción, con voluntad, ha hecho el resultado. Entonces, lo que importaba en el finalismo era de que el resultado se corresponda con tu acción final, con una acción con voluntad, ¿no? Premeditada, ¿no? Definitivamente.
Y acá viene un concepto, acá viene una situación muy interesante, ¿vale? En el finalismo, que ya había autores justamente no tomados en cuenta entre el causalismo y el finalismo, como, sobre todo como Metzger, de que hablaban de las conductas sociales, de las conductas relevantes, ¿no?, para el derecho penal. Metzger decía, bueno, pues no, el causalismo quiere explicar los resultados a partir solo de acciones mecánicas o hipotéticas, pero no, pues el derecho penal es un juicio de valoración, decía, ¿no? Hay que, a partir de una concurrencia de causas, identificar la que es relevante para el derecho penal. Entonces, Belzel, esas discusiones de esos juicios de valoración, se da cuenta de que sus conceptos de la acción final no lo podía engranar o engarzar, ¿vale?, con la imprudencia, porque la imprudencia no engrana con la idea de acción final, con una acción voluntaria, con una acción dirigida hacia un objetivo. La acción imprudente, por el contrario, no tiene esas características. Entonces, lo que hace Belsen es introducir la infracción de un deber objetivo de cuidado a partir de lo que se había desarrollado entre el causalismo y el finalismo, de decir que esa infracción de ese deber objetivo de cuidado se fundamenta y se sustenta en las acciones, en las acciones adecuadas a relevancia del derecho, como lo decía en este caso Metzger, ¿no?, y otros autores de esos momentos. Entonces, aquí es el quiebre fundamental para poder hablar de que se necesitaba definitivamente algo más que la explicación científica de una acción y un resultado. Se necesitaba algo más de una explicación entre una voluntad final y un resultado. Se necesitaba hacer un juicio de valoración frente al sistema jurídico penal, de lo que el sistema jurídico penal quiere punir como conductas en ese sistema social, ¿no? Entonces, ¿qué es relevante para el derecho penal? Entonces, es ahí donde hay un punto de quiebre fundamental a nivel del finalismo. Más adelante, y ya vamos a entrar con los primeros trabajos de imputación objetiva, ya vamos a entrar al tema de lleno, ya en los años 60, 70 del siglo XX, en España con Enrique Gimbernat, ¿vale?, y en Alemania con Klaus Roxin, aparecen los primeros trabajos de imputación objetiva. Estos decían, vale, pues Hans Belzel tenía razón, no podemos explicar la acción final de su acción final como protagonista principal en la imprudencia. Tenemos que introducir juicios de valoración a nivel de la imprudencia. Entonces, lo que hacen estos autores es precisamente traer esos conceptos discutidos a nivel de la imprudencia en Hans Belzel a la imputación objetiva. Pero la imputación objetiva del resultado, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Imputación objetiva del resultado. Que lo único que le interesaba en sus inicios a Enrique Gimbernat y a Klaus Roxin es explicar el resultado a partir de un comportamiento generado, si le corresponde a esa persona, a partir de la acción que ha generado esa persona. Solo situaciones de resultado. Los más claros ejemplos que se pueden ver en los trabajos de Enrique Gimbernat y de Klaus Roxin, si ustedes los revisan, de sus primeros trabajos, incluso también ya de inicios del siglo XXI, es figuras de delitos violentos, ¿no?, de delitos que comprometan la vida, la integridad física, la libertad e indemnidad de las personas y cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesitan para explicar ante situaciones conflictivas de resultado, cuando hay varios factores que llevan o conducen al resultado y no son necesariamente la acción propia del sujeto, cómo poder sacar, digamos, dentro de todos esos factores a que es uno de esos le corresponde justamente al sujeto. Entonces, lo que hace Enrique Gimbernat y Klaus Roxin es decir, vamos a identificar que ese resultado corresponda con este sujeto a partir de la imputación objetiva del resultado. Y vamos a introducir
criterios para explicar eso desde la idea del sistema jurídico penal que quiere para poder identificarlos. Enrique Gimbernat introdujo conceptos como el fin de protección de la norma, Klaus Roxin dijo del alcance del tipo, del incremento del riesgo, pero al final todos estos criterios que ellos introducían eran criterios tópicos. ¿Qué quieren decir criterios tópicos? Lo que quiere decir es que estos autores introducían aspectos para resolver casos por casos, uno por uno, pero no habían criterios con validez general para resolver uno y cada uno de estos dentro de los que puedan venir y acompañar en cada momento. Lo que ellos hacían nada más era decir, crear criterios como el alcance del fin de protección de la norma, es decir, a ver, este sujeto creó a partir de su comportamiento inicial un peligro para la vida de esta persona que al final se realizó en un resultado. Enrique Gimbernat y Klaus Roxin se preguntaban, ¿ese resultado que se ha generado a partir de esa acción de ese sujeto es lo que el tipo penal o es lo que la norma penal quiere proteger en ese supuesto? Y desarrollaban argumentativamente si eso correspondía o no, de acuerdo a lo que taxativamente decía el tipo penal, ¿vale? Entonces, eso era una situación que se resolvía caso por caso, no había situaciones válidas o generales para decir que esto se aplica así y así, como más adelante ya la imputación objetiva comenzó a desarrollar conceptos a partir de Gunther-Jacobs, ¿no? Entonces, esto era la primera parte de la imputación objetiva. O sea, saltó de la imprudencia, saltó al resultado. Y luego viene Gunther-Jacobs y revoluciona todo esto. Revoluciona todo esto, y aquí es donde tenemos que poner mucha atención, en que Jacobs dice que la imputación objetiva no es solo y exclusivamente una imputación objetiva del resultado. Esta no solo sirve para explicar a partir de criterios determinados si ese resultado corresponde a una acción. Jacobs decía que la teoría de la imputación objetiva es una teoría del tipo. Como es una teoría del tipo, tenemos que explicar tanto situaciones de resultados puros frente a acciones, como también explicar si solo las acciones también son acciones relevantes jurídico-penalmente para el derecho, ¿vale? Entonces, lo que hace Jacobs es trasladar la discusión que se había hecho inicialmente, ¿vale? Inicialmente a nivel de resultados con Gimbernat y con Roxin, y lo que se había hecho a nivel de imprudencia con Hans Belsen, a nivel del tipo, a nivel de la teoría del tipo, y particularmente podemos llamarle así a nivel del tipo objetivo, ¿no? Es decir, que esto no solamente es un tema de resultados o un tema de imprudencia, esto es un tema de acción incluso, de comportamiento, ¿vale? Entonces, porque no solamente interesa si el resultado es relevante para el derecho penal a partir de una acción, sino también si la acción que genera ese peligro o ese riesgo es relevante para el derecho penal y ya no hay necesidad de ir al resultado, ¿vale? Entonces, eso le interesaba a Gunther-Jacobs. Entonces, son posiciones muy diferentes a las que planteaba Gimbernat y Roxin, y mucho más diferentes de lo que planteaba Hans Belsen. Entonces, Jacobs, su teoría de la imputación objetiva gira bajo un concepto fundamental distinto a lo que explicaba Gimbernat y Roxin como el alcance de la norma, el fin de protección de la norma o el alcance del tipo. Jacobs hablaba de un concepto de rol social. Seguramente muchos recordarán estos aspectos. Entonces, el factor elemental para explicar la imputación objetiva en Gunther-Jacobs era el factor del rol. El rol determinará objetivamente, decía Jacobs, si la conducta que inicia o desencadena el riesgo o el peligro es relevante o no para el derecho penal. ¿Y cuál es el tamiz? ¿Cuál es el filtro? El rol. Veamos si el rol del sujeto confrontado con la conducta es una conducta que va como un espejo, ¿no? Si el rol del sujeto se ve en el espejo con la que se está desarrollando, pues hombre, no hay nada acá, tranquilo, es una conducta dentro de tu rol. Pero si esa conducta del sujeto se ve en el espejo que no es la de él,
definitivamente hay una creación de un riesgo jurídico penalmente, al menos inicial, dice Jacobs, ¿no? Entonces ya después ahí introduce otros criterios que los vamos a ver después con las teorías modernas de la imputación objetiva. Y luego dice, bueno, y vamos a ver el resultado, si esa creación se corresponde con el resultado. Pero vamos a ver si esa creación de riesgo, ¿vale? Que es confrontada con el espejo y no corresponde al rol, veamos si puede ser cubierta bajo otros conceptos, dice Jacobs. Ya hay una creación de un riesgo, veamos si puede estar cubierto por un principio de confianza, veamos si puede estar cubierto bajo una prohibición de regreso, veamos si está cubierto sobre una imputación a la víctima. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Pero lo que quiero es que tengan claro el resumen de la historia de la imputación objetiva. No voy a hablar de la última porque es parte del desarrollo de la última parte, pero lo que quiero que tengan en cuenta aquí, ya terminando la parte histórica de esto, es que el tema imputación es un tema, el tema imputación se venía discutiendo desde mucho antes, ¿vale? Y que en el siglo XX ha venido transitando distintas posiciones a partir de distintos aspectos de cómo la realidad social se ha venido explicando. El causalismo lo explicaba el atribuir como propia una conducta por reglas científicas, ¿vale? A partir de acciones mecánicas o acciones hipotéticas. El finalismo a partir de acciones congénitas con la naturaleza del hombre, la acción final, situación que tropezaba para la imprudencia, por ahí desarrolló la infracción del deber objetivo de cuidado. Y luego apareció el funcionalismo entre comillas, moderado de Roxin, y con lo que también desarrollaba Enrique Gimbernat, a partir de los conceptos que ya Bell se le había discutido la imprudencia, pero lo desarrollan para la imputación objetiva del resultado, para esa segunda parte, y solamente decir, vamos a explicar si los resultados y la concurrencia de factores dentro de ese resultado que se produjo está la acción del sujeto, a partir de criterios que no pueden resolver todos los casos, sino uno por uno a partir de criterios de argumentación única y exclusivamente. Y luego viene Jacobs y dice, un ratito acá, ¿no? Vamos a ordenar esto. Yo sí voy a plantear criterios generales válidos para todos los casos a partir de un concepto, a partir del concepto de rol. Porque no solamente es una cuestión de resultados, es una cuestión de tipo. Si es una cuestión de tipo objetivo, involucra también el comportamiento, la acción inicial. Y es a partir de ahí donde debe iniciar el análisis. Y ese análisis inicia desde el concepto de rol, dice. Y pongamos un espejo al frente, y si ese rol se mira con el espejo, no hay nada. Pero si ese rol, ese sujeto se mira al frente y no es su rol, se crea un riesgo. Y ahí hay que sumar los demás criterios, principio de confianza, prohibición de regreso, imputación a la víctima, si se cubre eso o no. Y si se superan eso, veamos a nivel de resultado, si ese resultado, habiendo ya superado el riesgo bajo esos criterios, ese resultado responde a ese riesgo que se creó inicialmente. ¿Vale? Estos criterios los vamos a ver a continuación, no es que los estoy hablando muy rápido, tampoco los he explicado, los vamos a explicar a continuación, pero eso es lo que la imputación objetiva en líneas generales ha transitado en nuestro desarrollo jurídico penal en la historia, ¿vale? Hoy en día hay teorías que desarrollan estos conceptos de Jacobs y los desarrollan, desde mi perspectiva, creo que de forma correcta, pero también hay posiciones en que están en contra de la imputación objetiva. Y no son posiciones, por decirlo así, que uno puede pensar desde el lado del finalismo o desde neocausalistas o de neofinalistas, ¿no? Hay posiciones que también han construido una teoría del delito en la cual la imputación objetiva no tiene espacio en los términos correctos, como los digo, ¿no? O lo tiene, pero no lo tiene de forma determinante como lo tiene en la teoría que les estoy comentando. Por ejemplo, es la teoría analítica del delito, ¿no? Y podría de repente dejar materiales sobre eso, que es lo último que se está discutiendo, conversando, no solo aquí en Europa, sino también en unos lugares de Sudamérica, hasta donde yo sé. La única persona que conozco
que en Perú tiene posiciones muy acercadas a la teoría de la analítica del delito es el profesor doctor Andy Carrión. Pero luego no tengo en mente otras posiciones respecto a eso. Si tenemos, por ejemplo, en Chile a Pablo Mañalich, que es uno de los discípulos también de Uskin Joisa, Andy Carrión también, y bueno, Uskin Joisa ha bebido mucho de la filosofía de Joachim Hrushka, ¿no? Y de las reglas e imputaciones, y armaron ahí una interesante teoría analítica del delito. Como digo, se los puedo dejar esos materiales para que también puedan ver estos aspectos, ¿no? Porque hay un último trabajo sobre imputación objetiva, no tan último, pero es uno de los últimos en donde se hacen unas críticas muy buenas a la misma, que luego de esta clase, de repente, y de todo lo que les he dicho, leen ese artículo, se darán cuenta de que prácticamente es un artículo que va en contra de todo lo que vamos a decir hoy día. Es un artículo de Haas, ¿ya? Es un autor también que ha escrito sobre estos temas. Pero también lo puedo dejar esos materiales para que los lean, ¿vale? Pero bueno, hay un autor español, Bernardo Feijó Sánchez, catedrático de la universidad en donde yo me encuentro, que ha desarrollado la teoría de la imputación objetiva a pasos grandes, puedo decirlo, de lo que venía desarrollando Jacobs. Bernardo Feijó habla de la teoría global del injusto, ¿vale? Alejándose del concepto de rol. Eso lo vamos a explicar. También que la teoría del rol no es una teoría que se identifica con la imputación objetiva. La imputación objetiva y el rol es un tema de Jacobs, nada más, ¿vale? Vamos a continuar con la otra diapositiva, pero creo que tenemos un problema con el avance. Segundo. Un segundo. A ver, creo que no avanza mi diapositiva. Vamos a ver qué problema tenemos de repente. Qué raro. Y ahora sí. Ahora tenía que sacar una imagen de la teoría de la imputación objetiva como teoría global del injusto. Es una teoría que aquí en la Universidad Autónoma de Madrid la ha desarrollado Bernardo Feijó Sánchez. Y lo que habla Bernardo Feijó y lo que tienen que tener en cuenta de forma importante y común entre Feijó y Jacobs es lo siguiente, ¿vale? Que la teoría de la imputación objetiva, y esto es lo común en ellos, lo común, ¿vale? Es que esta busca es determinar el sentido objetivo del comportamiento respecto del tipo penal. Entonces, lo que hace la imputación objetiva como regla general, y esto, si hay algo que no se pueden olvidar es esto, que la imputación objetiva tiene como regla determinar el sentido objetivo de un comportamiento dentro de un hecho a partir de lo que el tipo penal señala, ¿vale? Y ese tipo penal definitivamente se interpreta a la luz de donde ocurren los hechos, esto es de un contexto y de una realidad social en la cual se produce ese contexto, ¿correcto? O sea, la imputación objetiva para estos autores, para Jacobs y para Feijó, lo común a ellos es que la imputación objetiva sirve para determinar objetivamente el sentido jurídico penal del hecho a partir de la interpretación de ese tipo penal. La imputación objetiva es interpretación del tipo con la realidad social en la que ha ocurrido ese hecho, a partir de la intervención de sujetos dentro del mismo, ¿correcto? Esto es lo que para Jacobs y para Feijó es lo que ambos coinciden. ¿En qué no coinciden? Y esto es lo curioso, y esto es lo interesante también. Como les dije en un inicio,
Jacobs parte de que objetivamente, o sea, ¿cómo determina Jacobs el sentido objetivo del comportamiento a partir de la interpretación del tipo penal sobre esa realidad social en la que se encuentran los intervinientes en un hecho? A partir del concepto de rol, ¿vale? Y Feijóo dice que el concepto de rol es un concepto vago, es un concepto genérico, es un concepto sin mucho piso, muy formal, es que es traído de la sociología a los conceptos jurídico-penales sin ningún, por decir así, sin ningún, sin una contención, por decirlo así, se recibió y se le colocó. No hubo por decir así, no lo vistieron jurídico-penalmente, lo pusieron ahí con sus atuendos sociológicos y no le hicieron más cosas. Entonces lo que dice Feijóo es que eso no es correcto, porque esto convierte la determinación objetiva del comportamiento a una situación única y exclusivamente formal. Porque eres taxista, no cometes, porque eres taxista y solo taxista, no cometes delito. Porque eres abogado y porque eres abogado, no cometes delito. Porque eres empresario y porque eres empresario, no cometes delitos. Porque eres director de una cárcel y porque eres director de una cárcel, no cometes delitos. Pero lo que Feijóo dice es que el rol es solamente un indicio. Es un indicio de que habría habido un defecto de coordinación de ámbitos de organización, pero no puede ser el fundamento para determinar objetivamente que un hecho es relevante jurídico-penalmente. Una cosa es ser indicio y otra cosa es ser fundamento. Entonces lo que dice Feijóo es, y utiliza como criterio para determinar objetivamente un hecho como relevante, es no el rol, sino él habla de la coordinación de ámbitos de organización, de coordinación entre dos ámbitos libres de organización. El concepto de rol, él dice, él es un concepto estático, no tiene dinamicidad, se pierde, se difumina, se volatiliza en un contexto. En cambio, el concepto de ámbitos de organización o ámbitos de competencia y su coordinación entre ambos en un contexto es un concepto dinámico, dice. Y yo creo que tiene mucha razón y lo vamos a entender de la siguiente manera. ¿Cómo podemos objetivamente, a partir de la afirmación de Feijóo, de tener como filtro la coordinación de ámbitos de organización para definir si una conducta es relevante jurídico-penalmente a partir del comportamiento? Lo hace de una manera muy, muy sencilla y muy fácil de entender. Feijóo dice que los ámbitos de organización de sujetos autónomos libres, cuando se relacionan, pueden haber de dos maneras. Eso también lo dice Jacobs, ¿vale? Pero lo que pasa es que Feijóo lo reinterpreta y utiliza otros conceptos para tomarlos como filtros de fundamento, y a diferencia que lo hace Jacobs como fundamento el tema del rol, y él dice que eso no es correcto. Feijóo dice lo siguiente: hay dos formas de cómo se pueden relacionar los ámbitos de organizaciones autónomos y libres de dos personas. A través de relaciones jurídicas negativas, ¿vale? Y a través de relaciones jurídicas positivas. ¿Qué quiere decir estas cosas? Las relaciones jurídicas negativas entre dos ámbitos de organización significa que uno de esos ámbitos tiene que respetar el otro. ¿Cómo lo respeta? Garantizando que su ámbito de organización, esto es el ámbito de esa persona, no salgan o no se proyecten o no desencadenen, podemos decir, flechas de riesgo, llamémosle así, o flechas de peligro, ¿ya? O cursos, vamos a utilizar, no quiero utilizar este término, cursos causales de riesgo de peligro sobre ámbitos de organización ajenos, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, no puedo en la calle coger un cuchillo y lanzarlo en la multitud, ¿no? Tengo que dentro de mi ámbito de organización, que de la misma no se generen cursos causales de riesgo o de peligro,
o flechas de riesgo de peligro sobre ámbitos de organización ajenos, porque si de mi ámbito de organización salen esos cursos y ocurren esos resultados, yo tengo que ser responsable de los mismos, porque de mi ámbito de organización de forma libre generé los mismos y por lo tanto tengo que ser responsable, ¿correcto? Entonces, y a medida que mi ámbito de organización sea más grande, yo tengo que también a su vez organizar mi ámbito de organización de acuerdo a la extensión del mismo y a la complejidad del mismo. Y ahí introducimos conceptos de la empresa, conceptos, por ejemplo, de los partidos políticos, de que los titulares de esas organizaciones, como el empresario o el presidente de un partido político, tienen que evitar que su organización salgan cursos de riesgo de peligro de lesiones para terceros o que se materializan en las puestas en peligro o lesiones de bienes jurídicos. Las relaciones jurídicas negativas significa que de tus ámbitos de organización, de tu ámbito de libertad, no generen situaciones o procesos de riesgo que puedan causar lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos. ¿Vale? Esas son las relaciones negativas. En otros términos, el básico principio de decir de no dañar a nadie. ¿Vale? En cambio, las relaciones jurídicas positivas son muy distintas a las negativas. ¿Y cómo se entienden esas? Dice Feijó. Se entienden de la siguiente manera. Ya no solamente tengo que preocuparme, dice Feijó, de que de mi ámbito de organización no salgan cursos o procesos de riesgo de mi libertad o de repente de mi empresa, porque mi ámbito de organización es más amplio, que conlleven a lesionar a terceros, sino además yo tengo que organizar un mundo en común, tengo que vincularme con un tercero, con ese otro ámbito de organización y hacerlo como propio e intervenir cuando ese tercero está próximo a ser lesionado por otros, ¿vale? O por él mismo, ¿vale? Eso se explica, por ejemplo, en las relaciones padres-hijos, por decirlo así. Eso se puede explicar en las relaciones médico-paciente, por ejemplo. Eso se puede explicar también funcionario penitenciario recluso. Entonces, las relaciones jurídicas, para que puedan determinarse si objetivamente son relevantes o no, tenemos que tener en cuenta estas dos formas de entenderlas. Unas, por un lado, negativas, que de mi ámbito de organización no tengo que provocar que salgan cursos o procesos de riesgo contra terceros, y las relaciones jurídicas positivas, que no solamente debo preocuparme de lo anterior, sino además de que proteja yo a ese tercero vinculándolo a mi mundo y haciendo uno solo entre yo y él, ¿vale? Para que no sea lesionado por terceros o por él mismo, ¿correcto? Esos son los deberes negativos y los deberes positivos o institucionales, ¿correcto? Entonces, entendiendo eso, Feijó dice, podemos definir cuándo objetivamente hay un sentido jurídico penalmente relevante de un comportamiento. El rol dice, y acá viene lo importante y el avance que hace frente a Jacobs, el rol solo es un indicio. El rol solamente te va a marcar la pauta de referencia, pero no te va a marcar la fundamentación del sentido jurídico penalmente relevante del comportamiento. Si tenemos a un sujeto que está ubicado, posicionado en un sector dentro de la sociedad, su posición definitivamente te va a decir cuáles son sus deberes dentro de la misma, probablemente. Pero lo que te va a decir si su comportamiento jurídico penalmente es relevante es única y exclusivamente su relación con el otro sujeto, ¿vale? Entonces, el rol únicamente va a ayudar exclusivamente y únicamente para tenerlo como referencia, pero no te va a ayudar a fundamentar si el comportamiento de ese sujeto frente al tercero sea en una relación jurídico negativa o una relación jurídica positiva, es jurídico penalmente relevante, porque lo relevante a tener en cuenta es la coordinación que ha tenido con el otro ámbito de organización. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo.
y seguramente tenemos aquí muchos abogados. A veces dicen que el abogado por tener la condición de abogado, ¿vale? Puede favorecer, puede, por ejemplo, no sé, asesorar en operaciones de repente sospechosas a terceros, ¿vale? Y él solamente decir, bueno, esta persona me preguntó sobre las posibles situaciones que pueden ocurrir a partir de los actos que pueda cometer esta persona, ¿vale? Y yo lo único que hice fue una asesoría, ¿vale? Pero no, una cosa efectivamente es el rol de abogado y otra cosa es la configuración, la coordinación entre los dos aspectos, que se relacionan entre los dos ámbitos de organización. Porque una cosa es dar una asesoría y otra cosa es dar una asesoría y decir cuál es la mejor alternativa, ¿correcto? Una cosa es cambiando el tema del rol, ¿no? Cambiando el tema de otro rol, el tema del taxista, ¿no? El tema del taxista se ha dicho mucho también, se ha escrito bastante. Una cosa es el taxista que recibe unos pasajeros y les dicen, bueno, llevámonos a esta casa que vamos a vaciarla o llévame a este lugar donde está esperando mi víctima y que tengo que disparar. Y una cosa es que esta persona lo conduzca y otra cosa es que esta persona lo conduzca y lo lleve de una forma más rápida por unos atajos o de repente quebrando, digamos, las leyes de tránsito. Por ejemplo, se pasa un semáforo porque si no lo hace, no llega a la víctima. Entonces, una cosa es el rol como indicio y otra cosa es la relación que existe jurídico-negativa con el bien jurídico a partir de la coordinación entre dos ámbitos de organización. Lo que hace el abogado que ofrece la mejor alternativa y lo que hace el taxista ofreciendo el mejor atajo o vulnerando las leyes de tránsito es única y exclusivamente adaptarse al plan o desarrollo que está ejecutando la otra persona. Y ya no estamos ahí hablando de un rol, por decirlo así. Y eso se explica única y exclusivamente a partir de la coordinación de entre dos ámbitos de organización. Pero si lo vemos definitivamente como un hecho aislado, como un hecho que solo apela a un criterio formal, ¿vale? Vamos a decir que estas personas son no responsables del hecho. Entonces, lo que explica Feijó, y que me parece correcto, es que la relevancia jurídico-penalmente relevante de un comportamiento se ve en el contexto, a partir de la activación y la coordinación de todos los ámbitos de organización en ese contexto. No los podemos ver como piezas distintas y de roles y que hay que ver cuál es su rol y de cegarnos ante los contextos de cómo esos roles se entremezclan y definitivamente revelan otras cuestiones, ¿no? Entonces, ese es el aspecto distinto entre Jacobs y Feijó, ¿correcto? Entonces, sin entrar todavía a más cuestiones, lo que hacen estas y solo quería poner unos ejemplos, pero eso lo vamos a ver ya en la última parte. Lo que hace Feijó, a diferencia de Jacobs, es tomar el rol como indicio, pero la fundamentación lo hace a partir de la coordinación de los ámbitos de organización en el contexto y su interacción para evaluar el defecto objetivo que ocurre a partir de esa intervención entre varios, ¿vale? Y ver si se adaptó o no al plan, digamos, delictivo inicial que pudo haber desarrollado alguien, o de repente desencadenar el primero el plan, ¿no? Entonces, esas relaciones jurídicos, negativas o positivas, lo que define son las posiciones de garante, sea en el caso negativo, de quien alguien no debe generar cursos o procesos de riesgo contra terceros, o de quien no solamente debe hacer eso, sino también proteger a ese tercero haciendo un mundo en común con este. Son posiciones de garante. Las posiciones de garante no solamente se legitiman en situaciones de omisión, sino también a partir de cuestiones de acciones,
¿vale? Por eso las negativas también fundamentan o legitiman posiciones de garante. Ahora vamos a entrar a lo que nos interesa, que son los criterios, ¿vale? Criterios de riesgo permitido, prohibición de regreso, principio de confianza, imputación a la víctima. Esa es la última parte, ¿vale? Lo vamos a hacer también algo rápido, pero claro, para que puedan entenderlo. El riesgo permitido. El riesgo permitido tiene como fundamento que es la legitimación histórica, por decir así, de lo tolerado socialmente, ¿vale? El riesgo permitido lo que va a definir son los contornos de la permisión de las conductas de los sujetos, sean dentro de las relaciones jurídico-negativas o relaciones jurídicas positivas. O sea, quienes forman unas relaciones jurídico-negativas o relaciones jurídico-positivas, lo que ha hecho el riesgo permitido es precisamente definir los contornos de esas relaciones jurídicas, ¿vale? Si hay una relación jurídica de un empresario con un tercero, que pueden ser los trabajadores o aquellas personas que se encuentran fuera de la empresa, lo que ha hecho el riesgo permitido es decirle al empresario, tienes una relación jurídico-negativa con tus trabajadores y la permisión de tu actividad es dentro de este espacio, porque hay reglas que tú tienes que respetar de acuerdo al sector de tu actividad, porque ya el riesgo permitido lo definió como tal y tú no puedes pasarte de estas cuestiones. Tú no puedes, por ejemplo, para poder adquirir unas máquinas para que puedan operar tus trabajadores que no estén dentro de estos estándares. O, por ejemplo, tú no puedes comprar estos ingredientes o insumos para estos productos fuera de estos estándares, porque si estos trabajadores trabajan con estas máquinas, van a sufrir accidentes, o si estos consumidores compran estos productos, van a sufrir daños a su salud, ¿vale? Entonces, el riesgo permitido es una legitimación histórica de los contornos de riesgo tolerados socialmente por esa misma sociedad, ¿vale? Entonces, eso va a definir los contornos de las relaciones jurídico-negativas o relaciones jurídico-positivas, ¿correcto? También, a nivel de las relaciones jurídico-positivas, también están definidos los contornos de riesgo. Imaginemos las relaciones paterno-filiales, ¿no? Hay una base normativa para poder decir cuáles son los contornos de los deberes de los padres frente a los hijos, ¿no? Pero a su vez también hay, a nivel de las relaciones jurídico-positivas, también no solamente deberes fundados a partir de lo que se diga textualmente o expresamente en la legislación, sino también a partir de situaciones incluso cotidianas que pueden surgir que pueden surgir y que pueden poner en peligro o lesionar al bien jurídico del protegido y que el padre tiene que intervenir de igual manera, ¿no? Es un poco más amplio esos conceptos, pero que el riesgo permitido también se define no solamente a partir de lo que diga la ley. El riesgo permitido no es ley, el riesgo permitido es tolerado socialmente o no tolerado socialmente, que es no riesgo permitido. Entonces, el riesgo permitido también se fundamenta a partir de acciones cotidianas y normalizadas, ¿no? Pero también pueden haber conductas que no son normalizadas y que no estén positivizadas, pero como estamos en una relación jurídico-positiva, el sujeto tiene que intervenir también porque esas conductas no son normalizadas entre esas situaciones, ¿vale? Entonces, eso es riesgo permitido, en líneas generales. Prohibición de regreso. La prohibición de regreso, y acá esto corresponde incluso con el principio de confianza que vamos a ver después, y a diferencia de riesgo permitido, que la prohibición de regreso y el principio de confianza tienen un fundamento diferente al riesgo permitido. Esto es un tema que tienen que tener en cuenta también. La prohibición de regreso se fundamenta no en la legitimación histórica de un riesgo a partir de lo que tolera socialmente una sociedad, sino se fundamenta a través del principio de autorresponsabilidad. ¿Qué quiere decir el principio de autorresponsabilidad? Lo que quiere decir es que uno y solo uno puede responder por los actos o hechos que esta persona ha desarrollado o ha puesto en escena o ha desencadenado. No solamente un hecho se me puede atribuir a mí como propio si yo lo he cometido. Y entonces la prohibición de regreso y la principio de confianza utilizan este principio de responsabilidad. ¿Por qué? Porque estos criterios son utilizados cuando hay más intervinientes, hay más de dos, ¿vale?
¿Pero qué es la prohibición de regreso? La prohibición de regreso lo que hace es delimitar las posiciones de garante. Ya habíamos dicho que las relaciones jurídico-negativas y las relaciones jurídico-positivas se encuentran sujetos frente a bienes jurídicos de tercero o ámbitos de organizaciones ajenos autónomos, las cuales estos tienen que o proteger, en el caso de las positivas, o evitar que no salgan cursos de riesgos propios de sus ámbitos, como en el caso de las negativas. Pero la prohibición, ¿y qué tiene que ver esto con la prohibición de regreso? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para luego explicar. Hay un sujeto, ¿no? Hay un sujeto que tiene una relación jurídico-negativa frente a un tercero, y este sujeto de su ámbito de organización, ¿vale? De su ámbito de organización, tiene que evitar que salgan procesos o cursos de riesgo que lesionen ese ámbito de ese otro, ¿correcto? Y por ejemplo, hay un tercero que no está dentro de esa relación jurídico-negativa, ¿vale? Que toma conocimiento de que esa persona que tiene esa posición de garante a partir de una relación jurídico-negativa, que quiere matar a esa otra persona, ¿vale? Que quiere matarla, quiere asesinarla, sencillamente por X razones, ¿no? Y lo que hace esta persona en una conversación con esta, le dice, oye, ¿qué pasa? Y le dice, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú mataras a esta persona, ¿no? O sea, como diciéndole, le introduce, digamos, la acción, ¿no? Le introduce el contenido delictivo para que inicie esta, ¿no? Sí, pues a mí no me cae tan bien, pues yo también la mataría, ¿no? Sí, pues, ¿no? Es más, yo haría esto, ¿no? Dice así. Yo haría estas cosas, ¿no? Sí. O por ejemplo, ¿no? En el día de su cumpleaños y a sabiendas de esto, le regala, no sé si lo han leído, ¿no? Le han leído este libro de Goethe, Verde, ¿no? De este sujeto de que se suicida, ¿no? Entonces, sabe que este señor se quiere suicidar y le regala ese libro, ¿no? Para que lo lea y sienta pesimismo y se mate, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Otro sujeto le dice, necesito que me prestes tu carro, préstame tu carro, porque en este momento voy a ir a la casa de esta persona, la voy a subir al coche y la voy a llevar a un lugar descampado y la voy a matar, ¿vale? O préstame el coche, que por la noche voy a salir con unos amigos y probablemente con esos amigos asaltemos un grifo, ¿vale? La pregunta es, estas contribuciones, el sujeto que le introduce el acicate o estímulo para que mate a una persona, el sujeto que le regala un libro, en donde ese libro hay un contenido fuerte de provocar provocar el suicidio de una persona, el sujeto que le presta su coche a alguien para que cometa un delito, ¿no? Porque le dice, sabes, en la noche voy a salir con unos amigos y probablemente en su momento, no sé, dentro de la noche podemos asaltar un grifo. Estas contribuciones o estas vinculaciones con ese tercero lo vinculan a esta frente al hecho delictivo. Imaginemos, efectivamente, luego de la conversación con este sujeto se va a su casa, prende la televisión y efectivamente la mató a esta chica conforme lo que le había dicho este chico, ¿no? Como lo hubiera hecho él. Le regala el libro, ¿no? Y a los días siguientes se entera de que había fallecido este chico porque se había matado luego de leer el libro. Uy, efectivamente, ¿no? Luego de prestarle el automóvil y de que le había dicho que probablemente dentro de las actividades que hacía iban a asaltar un grifo y lo asaltaron,
¿no? Y los chicos dijeron, ¿quién les facilitó el carro? Sí, esta persona. ¿Y sabía que ibas a hacer? Bueno, se lo comenté, sí. La pregunta es si estas conductas de estos terceros que inducen o de que favorecen, ¿no? Pueden volver hacia atrás, pueden regresar hasta donde ellos se encuentran con su inducción o con su favorecimiento, o es que existiría una prohibición de regreso. Volvemos acá a la discusión de Jacobs y de Feijóo. Lo que diría Jacobs es veamos el rol del agente y del sujeto, ¿vale? Y lo que diría Feijóo es veamos las coordinaciones de los ámbitos de organización en ese contexto. En los términos de Feijóo diría, ¿qué hizo el sujeto? Solo le prestó el auto, ¿no? ¿O acaso también le dijo qué grifo debían asaltar? ¿O cómo lo debían asaltar? ¿O de repente pedir una parte del motín? O cosas por el estilo. Entonces, para incluso Feijóo, incluso la del auto, bajo ese ejemplo que les puse, habría una prohibición de regreso, o sea, no se puede ir hacia atrás, porque objetivamente la conducta del partícipe, ¿vale? La conducta del partícipe quedaría relegada objetivamente porque su comportamiento no es jurídico-penalmente relevante para el derecho penal, ¿correcto? Y solamente sería sancionado jurídico-penalmente quien cometió el hecho, que sería el autor, quien siempre mantuvo la relación jurídico-negativa con el bien jurídico, en este caso del auto, del patrimonio, del grifo, ¿no? A partir del comportamiento delictivo de robo, por ejemplo, ¿no? A mano armada y en grupo, ¿no? Entonces, la prohibición de regreso explica eso. La prohibición de regreso es limitar la participación criminal, ¿vale? De terceros a partir de favorecimientos, a partir de, sean estos a nivel de inducción o a nivel de cooperación. Pero esto interpretado desde el lado objetivo del comportamiento y su sentido, no desde el rol, que el rol es un indicio. Ojo con eso, el rol solo es un indicio, sino a partir de ese rol concatenado o engranado con el ámbito de organización de ese tercero que resulta lesionado o resulta puesto en peligro a partir de lo que el contexto informe objetivamente, ¿vale? Esto es la diferencia entre Jacobs y Feijóo. Y el principio de confianza, lo distinto a la prohibición de regreso es que no delimita posiciones de garante. Como dije, la prohibición de regreso delimita quién es el garante, quién es el autor de la relación jurídica, porque lo que va a hacer la prohibición de regreso es como decir, empujar a los partícipes y limitarlos y dejarlos al autor solito. Y ver si esos partícipes objetivamente satisfacen la relevancia jurídico-penal, van a tomar recién la mano del autor. Pero lo que hace la prohibición de regreso es votar a todos los partícipes que causalmente o que finalmente, en los términos de Belzel, quieren acompañar al autor de la mano. Pero lo que hace la prohibición de regreso es limitar objetivamente ese aspecto, y a quienes objetivamente superen ese umbral, abren la puerta para que tome la mano del autor y vayan hacia adelante para ser responsables jurídico-penalmente. Por eso la prohibición de regreso delimita posiciones de garante, de relaciones jurídico-negativas y positivas. Pero el principio de confianza es otra cosa. El principio de confianza lo que hace es no delimitar la posición de garante, porque ya está delimitada a partir de la prohibición de regreso, y como que la prohibición de regreso ya limpió el camino, por decirlo así. Ya sabemos, en un orden, ¿no? El riesgo permitido define los contornos de las relaciones, la prohibición de regreso define ya define los garantes dentro de esos contornos, y lo que hace el principio de confianza es delimitar el deber de cuidado de esos garantes dentro de esos contornos de riesgo, ¿vale? Ojo con eso es fundamental tenerlo en cuenta. El riesgo permitido, contornos de permisión o de no permisión, prohibición de regreso, actores, sean a nivel de actores, a nivel de autoría o a nivel de participación, garantes, ¿vale?
en términos del profesor Robles Planas, garantes y cómplices. Y lo que hace el principio de confianza es definir exclusivamente el alcance del deber de cuidado dentro de ese margen de riesgo que tienen los sujetos, ¿correcto? Y también eso está fundamentado desde el principio de autorresponsabilidad, Entonces, ¿qué quiere decir que está definido desde el principio de autorresponsabilidad y delimita el deber de cuidado? En los sujetos vamos en una relación jurídico negativa, ¿no? El sujeto ya está determinado que es el garante porque la prohibición de regreso ya delimitó quién es el garante dentro de esa relación jurídico negativa, pero ahora lo que tenemos que hacer a continuación es delimitar su deber de cuidado a partir de la posición que tiene ese sujeto dentro de ese contexto. Y lo único que va a permitir delimitar objetivamente si ese sujeto ha logrado satisfacer su deber, esto es, si lo ha infringido o no lo ha infringido, es el principio de confianza a partir de los actos que haya desarrollado ese sujeto desde su ubicación para generar una confianza permitida desde su ubicación. Lo único que va a definir jurídico-penalmente en contexto de intervención múltiple es el principio de confianza. Porque quien es garante ya a nivel de prohibición de regreso, ya es garante y por lo tanto la única manera, por decirlo así, de sacudirse de la imputación es de que a partir de los actos de su posición respecto de la intervención múltiple en un hecho, haya desarrollado actos propios de su posición para generar posiciones de confianza permitida para que la imputación no le salte a esa persona. Un ejemplo, a nivel de la empresa, por ejemplo. El empresario, a partir de la delegación, es garante. Y la prohibición de regreso juega ahí un papel importante. Ya delimitó la posición de garante, ya limitó los partícipes, ya limpió el camino, y la única manera que respecto de una muerte de un trabajador o de un acto de contaminación, para que no le salte a él que él es garante, ¿vale?, es que esta persona, a partir de los actos propios de su cargo o posición dentro de la empresa como empresario, haya desarrollado las mismas, generando una posición de confianza permitida frente a los demás, frente a su delegado, por ejemplo. ¿Cuáles son los pactos de posición dentro de su empresa? Elaborar políticas generales dentro de la empresa para evitar estos resultados. Si él desarrolló comportamientos dirigidos a que estos resultados no ocurran desde su posición, se ha generado una confianza permitida desde su posición para que el resultado no le salte hasta esta persona, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener en cuenta que para poder definir si una conducta es objetivamente relevante para el derecho penal, es en este orden. Primero, si el riesgo es jurídicamente no permitido, ¿vale? Si dentro de esos contornos el resultado que ha ocurrido está fuera de los contornos permitidos. Si está fuera, pasamos al siguiente nivel. Pasan al siguiente nivel y se preguntan lo siguiente: ¿quién es el garante de esa relación jurídico-negativa o positiva según donde se encuentre? Identifican al autor, identifican a los partícipes a partir del ejercicio de la prohibición de regreso y luego después van al principio de confianza y dicen cuál es el alcance del deber de cuidado. Y si esta persona generó una confianza permitida desde su posición para evitar que la imputación de ese resultado le salte hasta esta persona. Si esta persona, estando fuera del riesgo permitido, siendo autor, esto es, estando delimitada su posición y relación jurídico-negativa, pero desarrolló comportamientos propios de su posición para generar una confianza permitida, ya se ve liberado de la imputación y de repente saltará al siguiente. Y así es el análisis, ¿vale? Entonces, esa es la imputación objetiva a nivel del principio de confianza. Y bueno, lo que también quería comentar es la imputación a la víctima. La imputación a la víctima es, bien, por ejemplo, ¿no? El sujeto está fuera de los contornos de riesgo, es autor a partir de la delimitación de la posición de garante,
y a su vez también, por ejemplo, no desarrolló un comportamiento propio a partir de sus actos para generar una confianza permitida. Pero, y acá viene lo importante, el resultado se explica única y exclusivamente a partir de la contribución de la víctima en el hecho. Esto es, definitivamente, el empresario no había entregado, por ejemplo, los instrumentos para operar de forma correcta, estaba fuera del riesgo permitido, es garante, ya delimitamos la prohibición de regreso, porque él es el titular de la organización, y no generó una confianza permitida en el sector, esto nunca se preocupó de eso. Pero la víctima fue la que precisamente había llegado ebria ese día al trabajo, y fue a partir de su estado de ebriedad que fue la que le llevó a que pierda una mano, o que de repente muera dentro de una máquina mucho más grande por su descuido, ¿vale? Como hemos visto algunos ejemplos o en los medios de comunicación, ¿vale? Eso es imputación a la víctima. La imputación a la víctima se analiza recién al final, ¿vale? Cuando ya ha superado todos los niveles el autor, se pregunta al final si la víctima tiene algo que ver. A nivel de imputación objetiva ya he terminado mi análisis. No sé si, Rafael, estoy con tiempo todavía para analizar los casos prototípicos o pasamos a las preguntas y a nivel de las preguntas podemos ya resolver los casos. No sé cómo voy de tiempo, no tengo idea. Tenemos 10 minutos todavía. Todavía tenemos unos 10 minutos, creo. 10 minutos además de los 20. Sí. Vale. Vale, entonces vamos a ver los casos prototípicos, que son 2 nomás. Van a entender mejor todo lo que hemos dicho. El primer caso prototípico es de una relación jurídico negativa. Le pongo ahí el ejemplo. Una empresa minera arroja un relave minero por rotura de una compuerta y es arrastrado por un río, produciendo muertes de cabezas de ganado y enfermedades cutáneas en pobladores de una comunidad. El segundo ejemplo es de una relación jurídico positiva. Un recluso se declara en huelga de hambre debido a que el centro penitenciario no les brinda las condiciones mínimas de salud y de seguridad suficiente a desarrollarse de forma libre dentro del mismo. El funcionario penitenciario lo deja morir por inanición. Vamos aquí a resolver esto de forma rápida para pasar a las preguntas, porque tenemos solo 10 minutos. A nivel de relaciones jurídico-negativas, habíamos dicho que lo que importa primero es el riesgo permitido. El resultado de que un relave minero se esté siendo arrastrado por los ríos de una ciudad a propósito de la actividad de riesgo de la empresa minera es una conducta, es una actividad dentro del riesgo permitido o fuera del riesgo permitido. Definitivamente está fuera del riesgo permitido porque la empresa minera tiene un estudio de impacto ambiental que debe seguir y que le dice cómo gestionar sus riesgos ambientales. Como hemos visto en el ejemplo, aquí ocurrió una rotura de una compuerta por seguramente un mal mantenimiento y esto ocurrió que estos relaves vengan a parar al río. Entonces, estamos fuera del riesgo permitido. Pasamos el primer filtro, ¿correcto? Riesgo permitido superado. Ponemos como un checklist, ponemos una espita, ¿no? Vamos a la posición de garante. ¿Cómo delimitamos aquí la prohibición de regreso? ¿Cómo opera aquí la prohibición de regreso para delimitar la posición de garante? En estructuras empresariales complejas, siempre tenemos que partir desde la parte más alta hacia abajo. Es una regla, se conoce como una regla top-down, ¿vale? Para operar imputaciones en estructuras empresariales complejas. Entonces acá lo que tenemos que hacer es delimitar un tema importante, como habíamos dicho al inicio. Los ámbitos de libertad o ámbitos de organización no solamente se restringen a las manos y a las piernas, sino pueden ser muy amplios y pueden ser muy complejos.
pero siempre quien tiene que gestionarlos y quien tiene que administrarlos, ese es el titular de ese ámbito de organización. ¿Y quién es ese titular de ese ámbito de organización? Es el empresario, ¿vale? Otra cosa es que el empresario delegue a otro y todavía conserve un deber residual y controle y supervise a ese delegado. Pero al final, él es el que tiene la posición de garante original. Entonces, lo que va a hacer la prohibición de regreso en este segundo momento es delimitar la posición de garante entre el autor y el resultado. En este caso, los niños o los cabezas de ganado que han sucedido, que han provocado, que han tenido como resultado los efectos que se ven en la diapositiva. Entonces, la delimitación de la posición de garante aquí está entre el empresario, porque es el titular de la organización, y los ámbitos de organización autónomos ajenos, sobre todo del medio ambiente y de estos niños, por ejemplo, ¿no? Ya está delimitado eso, damos otro check, ya tenemos que tenemos a un garante, que es el empresario, que está fuera del riesgo permitido, ¿vale? Pasamos a un siguiente nivel, ¿vale? Pasamos al nivel del principio de confianza. Y la pregunta sería, ¿vale? Este empresario este empresario que es garante está fuera del riesgo permitido, y preguntémonos si ha generado a partir de sus actos propios de su posición dentro de la empresa la confianza permitida para poder enervar su posición y trasladársela a otro como responsable de estos hechos, por ejemplo, el delegado. Si, por ejemplo, el empresario no controló o vigiló al director ambiental exigiéndole informes de si las políticas que él ha decidido de naturaleza ambiental siguen siendo las correctas, definitivamente, y el resultado que se ha dado responde precisamente a una política ambiental que él decidió y que no ha controlado y fiscalizado, definitivamente, si no ha hecho eso, hay otro check, ¿correcto? Pero si, por ejemplo, el empresario alcanza permitida a nivel de actos relacionados a sus políticas, y así el resultado se relacionó, como no se relacionó puede ser también a políticas, pero él desarrolló comportamientos para poder mitigar eso, pero el resultado solo se explica porque un tercero que está por debajo de él no las ejecutó de manera correcta, no las implantó de manera correcta, el resultado no le salta hasta su posición porque la confianza permitida ya lo cubre. Entonces, ahí el criterio va a ser o poner check o no poner el check, ¿vale? Y pongámonos en caso que hay un check, pues, ¿no? Que el sujeto no desarrolle estos actos. La segunda y el último presupuesto que acompañaría es la imputación a la víctima, ¿no? Y preguntaríamos si estas personas, por ejemplo, que es ya muy descabellado afirmar esto, pero que estas personas fueron las que se expusieron a peligro, por ejemplo, bañándose en estas aguas, lo cual resulta muy, muy tirado de los pelos porque estas personas son libres de hacerlo, ¿no? Salvo que este río, ¿no?, esté dentro del estudio de impacto ambiental como, digamos, autorizado para que los relaves mineros sean arrastrados por ahí y se hayan colocado avisos y que estas personas, pese a eso, se introdujeron en estas aguas y se bañaron. Pero eso no sucedió en el ejemplo, ¿no? Entonces esto se descarta. Y otra cosa que no se puede hablar acá es la imputación a la víctima del medio ambiente, pues ¿no? El medio ambiente no se coloca en eso, ¿no? O sea, no se puede discutir esas cosas. Entonces, acá una espita que esto no va tampoco. Y finalmente, el tema del resultado, de la imputación objetiva del resultado, ¿no? Imaginémonos, ¿no?, que todo se cumplió. Todo se cumplió, ¿no? Todo se cumplió. El empresario está con un pie ya dentro de la cárcel, pero alguien le dice y se acuerda de las teorías de Roxin, se acuerda de las teorías de Gimbernat y le dice, mire, si bien es cierto tu comportamiento es típicamente relevante, pero el resultado no se corresponde con el comportamiento típicamente relevante porque tú has generado un riesgo a nivel de decisiones políticas.
que definitivamente están fuera de los contornos, y tú eres el garante, y no has generado confianza permitida, y no hay imputación a la víctima, pero el resultado responde a un fallo individual del sujeto que operaba las compuertas. Y por lo tanto, tú no eres responsable de eso. Tú lo único que podrías ser responsable es a nivel de tentativa del delito de contaminación ambiental por ser un delito de peligro hipotético, se diría, ¿no? Pero no por lo que has ocasionado como tal. Por ejemplo, a lo mucho, le diría, pero tú no vas a responder por lo que ocasionaron realmente. ¿Vale? Entonces, ese razonamiento podría suceder. Bien, ese sería el ejemplo para poder explicar todo lo que he dicho antes. Y bueno, creo que ya me pasé de los 10 minutos, así que vamos con las preguntas y seguramente en las preguntas puedes saltar el segundo caso. Vale. Pues nada, Rafael, muchísimas gracias por la paciencia, por la invitación. Y como reitero mis agradecimientos a Tribuna Jurídica por la invitación, espero que haya sido lo más claro posible, y si no, pues aquí estamos todavía para poder esclarecer algunas cuestiones, ¿vale? Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Valdés, por su brillante disertación. La primera pregunta es de la doctora Gaby Cubas, quien hace la inquirencia. Si el garante no generó el ámbito de confianza, no adoptó las medidas, entonces debe responder por acción dolosa o por acción culposa. Vale, es una muy buena pregunta porque todo lo que he venido discutiendo, todo lo que he venido hablando, incluso hasta este último ejemplo, incluso del análisis de la imputación objetiva del resultado, en donde aparentemente el fallo individual excluiría la responsabilidad, todavía aquí no estamos hablando nada a nivel doloso, nada a nivel imprudente. Luego de todo este análisis, luego de todo esto, ¿vale? Luego de todos esos checklists, luego de eso nos preguntamos si supera todo eso, nos preguntamos si su conducta es dolosa o es imprudente. Pero todos esos análisis que he hecho es válido para doloso o culposo. Y de acuerdo al caso, habiendo superado objetivamente el baremo de la tipicidad objetiva del comportamiento y de la tipicidad objetiva del resultado, nos preguntaremos después de superar todo eso si su conducta es dolosa o imprudente, que pueden ser para ambos casos, ¿no? Aplicables, es lo que he dicho antes, no solamente para doloso o culposo, es para cualquiera. Esa sería mi respuesta. Sí. La segunda pregunta sería de la doctora también Gaby Cubas. Si en el caso concurre la actuación del garante que no adoptó las medidas y también la competencia de la víctima, ¿cómo se resolvería el caso? A ver, O sea, sí. A ver, sí se analiza, perfecto. No, te quería si me la podías repetir, por favor. Sí, cómo no. La doctora Gaby Cubas pregunta si en el caso concurre tanto la acción del garante que no adoptó las medidas, como también la competencia de la víctima, ¿cómo se resolvería el caso? Vale, ahora sí lo entendí, perfecto, ahora sí. A ver, yo creo que se explica como lo había señalado en el último ejemplo, ¿no? Yo creo que la conducta ahí del garante quedaría a nivel de tentativa y el resultado quedaría absorbido por la intervención de la víctima, ¿no? Definitivamente, sí. Quedaría así respecto del delito, que nos encontremos imbuidos o engranados en ese caso. El garante respondería única y exclusivamente a nivel de tentativa porque típicamente es relevante su comportamiento a nivel de conducta, ¿vale? Como se podría decir, pero el resultado no le puede ser atribuido porque el resultado ha quedado imbuido o engranado con la intervención de la víctima. Entonces solamente quedaría a nivel de tentativa, sea el delito que estamos hablando, ¿no? En ese caso, claro. Esa sería mi respuesta, querido Rafael. Muchas gracias, Francisco. La otra pregunta es de la doctora Emily Castillo, que pregunta, ¿cuáles son los límites para utilizar la competencia de la víctima? ¿Cuáles son los límites para...? Vale. Para utilizar la competencia de la víctima.
Los límites para utilizar la competencia de la víctima. Vale, yo creo que eso definitivamente no hay una regla general, pero eso va a depender del caso concreto, ¿no? Puedo citar un ejemplo, ¿no? Responsabilidad por el producto, en donde han habido muchos casos por imputación a la víctima, ¿vale? Imaginemos pues que llega un producto a manos de un consumidor y este consumidor hace un uso de este producto definitivamente de manera no diligente, ¿no? No diligente, ¿no? Y a partir de esa no diligencia de esta persona, ¿vale? Le suceden o le sobrevienen daños a su salud o daños a su integridad física, ¿no? E incluso, ¿por qué no pensar en su propia vida? Entonces yo creo que los deberes de competencia de la víctima se van a definir también a partir del contexto, ¿no? Se van a definir su contorno y evidentemente sus límites. Y en los límites a nivel de responsabilidad del producto, definitivamente los contornos o límites de la competencia de la víctima la va a definir el producto mismo que va a utilizar. O por ejemplo, el tráfico viario, el tráfico rodado, los límites de la víctima lo va a definir también el contexto rodado, ¿no? El contexto del tráfico viario, ¿no? Y yo creo que la víctima, si bien es cierto, cumple un papel relevante a nivel de la imputación objetiva, pero su definición de sus contornos, de sus deberes, así como también del garante, la va a definir el contexto en la cual estos se encuentren involucrados, ¿no? No hay situaciones como las habla Jacobs, ¿no? De roles sociales y estereotipados, ¿no? Como cuestiones muy formales, ¿no? Sino como lo dice Feijón, ¿no? De a partir del contexto donde sucedan los hechos o resultados lesivos, ¿no? Esa sería mi respuesta, estimado Rafael. Muchas gracias, doctor Francisco. El doctor Wilmer Mancha pregunta, ¿cómo se resuelve, conforme a la teoría de la imputación objetiva, el supuesto de los hechos de ignorancia deliberada, sobre todo en los delitos económicos? Vale, muchísimas gracias a Wilmer, y un gran amigo mío, y le agradezco infinitamente que esté aquí, lo aprecio bastante, y muchas gracias por la pregunta, Wilmer. A ver, la ignorancia deliberada, para empezar, desde mi opinión, no tiene un asidero, por decirlo así, dogmático, ¿vale? Porque primero la ignorancia deliberada es una discusión a nivel es una discusión a nivel del tipo subjetivo, y a nivel del tipo subjetivo se adscriben dos cosas: o una cuestión que conocías o podías conocer, ¿vale? Pero no se te atribuye a ti a nivel subjetivo la renuncia a conocer, ¿vale? La renuncia a conocer es definitivamente no conocer o no poder conocer, ¿vale? Entonces yo creo que la ignorancia deliberada, esto es la fabricación de decir de que no quiero conocer y de ponerme una valla o de ponerme un escudo de no recibir información, salvo tenga la obligación de conocer eso. Yo desde mi punto de vista creo que la ignorancia deliberada es un concepto que se ha construido en el derecho penal económico para alcanzar subjetivamente a las estructuras superiores, de las empresas, porque objetivamente no las pueden alcanzar, esto es porque están muy distanciadas del hecho, pero subjetivamente sí las quieren alcanzar a partir de decir, es que estas personas han tenido una despreocupación, han tenido una renuncia al conocimiento de lo que suceda muy abajo, y por lo tanto yo les voy a escribir esos comportamientos como dolosos. Hombre, eso es muy equivocado, porque lo que están haciendo es tirarse o derrumbarse las construcciones dogmáticas a nivel del tipo objetivo e irse de frente al tipo subjetivo y decir, vamos a
a encontrar la garrocha subjetiva del resultado hasta la última, hasta la persona que se encuentre más arriba, a partir de la afirmación de la renuncia de la renuncia del conocimiento. Y eso me parece muy grave porque lo que se le tiene que atribuir a una persona es lo que sabe, lo que conoce, o lo que pudo conocer, pero relacionado a su ámbito de competencia. No afirmar de que se le va a atribuir eso porque renunció a ese conocimiento. Otra cosa es que de su ubicación o posición dentro de la empresa, a partir de la delimitación de la posición de garante que tenga dentro de la misma en la empresa, tenga la obligación de conocer a partir de los actos de supervisión y vigilancia que tenga que hacer, y no lo hace. Pero eso no es ámbito subjetivo, eso es ámbito objetivo. Eso es un ámbito objetivo que de ahí hay una infracción o hay una desviación de lo que su posición de garante le exige. Y definitivamente el no saber eso, el no saber qué pasó abajo, esa ausencia de conocimiento, eso es lo que se le va a imputar probablemente a título o bien de dolo o culposo según el caso, pero no se le puede atribuir ignorancia deliberada por decir renunció a conocer. La ignorancia deliberada, que es un concepto americano, definitivamente se ha traído a nuestro derecho para superar situaciones que las estructuras empresariales complejas presentan, ¿no? Como no podemos atribuirles objetivamente, le atribuimos subjetivamente y logramos jalarlos a los sujetos de más arriba, ¿no? Que también se ha utilizado para situaciones en lavado de activos para atribuirles a las personas que sirven como, por ejemplo, de facilitadores, de los tramitadores, de los favorecimientos del lavado de activos y que aceptan sin saber qué pasa. Pero estos dicen que, oye, no sabía qué pasó y utilizan también la figura de la ignorancia deliberada. Pero vuelvo a decirlo, tienen que atribuirle solo conocimiento o posibilidad de conocimiento a través de la imprudencia, pero renuncia a conocimiento me parece una figura un poco muy peligrosa definitivamente. Esa sería mi respuesta, querido Rafael, y muchas gracias, Wilmer, nuevamente por la pregunta y un gusto que estés por aquí. Gracias, doctor Francisco. La siguiente pregunta es del doctor Juan Rioja, quien pregunta si, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia nacional, cuál es la teoría que podemos utilizar para entender mejor y aplicarla en nuestro país respecto a la imputación objetiva, la postura de Jacobs o la postura de Feijóo, de acuerdo a tu posición personal, estimado Francisco. Yo recomendaría, mira, yo consideraría que la posición de Bernardo Feijóo es una posición que no ha sido no es que no haya sido tomada muy en serio, sino es que no todavía ha sido muy expuesta en los tribunales nacionales y muy poco citada por la doctrina nacional, pero a mí me parece una posición mucho más sensata y mucho más justa que las posiciones de Gunther Jacobs referidas a la imputación objetiva. Vamos, que coinciden ambos mucho en los inicios de lo que se entiende imputación objetiva. Coinciden a nivel de los criterios a nombre de títulos, de nombres, pero no coinciden a nivel de fundamentos. Yo creo que las posiciones de Feijóo, desde mi perspectiva, nos llevarían a soluciones mucho más justas de acuerdo a las exigencias del derecho para nuestra realidad social. O sea, yo creo que apelar a roles, apelar a posiciones abstractas y formales que solo se limitan a observar lo que dice el diccionario de repente, porque no están a veces muchos escritos los roles dentro de las leyes, creo que es un argumento que no puede ser fundamento, sino mucho indicio. Entonces yo coincidiría que debería haber una preocupación en desarrollar un poco más la imputación objetiva desde los conceptos que ha desarrollado el profesor Bernardo, ¿no? Sí. Eso sería mi alternativa. Muchas gracias, doctor Francisco. La última pregunta es, ¿cómo se puede resolver, según la teoría de la imputación objetiva, en el supuesto de concurrencia de riesgos? En el caso de una víctima que antepone
se antepone en riesgo propio y la producción de una lesión por parte de un tercero. ¿Qué criterio y cómo se aplica para resolver estos supuestos? Vale, la figura de la concurrencia de riesgos es un concepto que se desarrolla a nivel de imputación objetiva del resultado. Porque cuando hablamos de concurrencia de riesgos, estamos hablando de dos riesgos relevantes para el derecho penal, ¿vale? Imaginemos el ejemplo que puse yo de la empresa minera, en donde el empresario pues satisface todo el checklist a nivel del comportamiento objetivamente típico, pero a su vez también la víctima colabora para la realización del resultado anteponiéndose a ese riesgo, ¿correcto? Entonces, lo único que puede resolver la teoría aquí para atribuir responsabilidad es reconocer ese sujeto que creó ese riesgo a nivel de tentativa y a la víctima definitivamente atribuirle el resultado como tal. Acá, por ejemplo, yo les digo algo, ¿no? Yo digo, por ejemplo, el tráfico rodado, ¿no? A veces imaginemos un conductor que antes de subirse a su vehículo, pues se tomó hasta el agua del florero, por ejemplo, ¿no? Y salió de su casa, tomó su vehículo y se echó a andar. Pero al llegar a una determinada avenida, un suicida se lanza bajo sus llantas, ¿vale? Se lanza bajo sus llantas y muere, ¿no? Y muere de esta persona, ¿no? O compliquemos más el caso incluso, ¿no? Había una persona, imaginemos, había una persona que estaba teniendo un comportamiento suicida en el puente, ¿no? Se iba a matar, ¿no? Estaba colocada ahí objetivamente para lanzarse. Pero caminando por el puente, caminando ya en la parte del puente, tropieza, o sea, no se estaba lanzando, pero había tenido una conducta objetiva de lanzarse, porque ya estaba en la parte del puente, ¿no? Para hacerlo. Pero ya estaba en la parte incluso, o sea, estaba de las barandas hacia el abismo, pero sostenida. Pero en los actos de moverse se tambalea y cae. Y cuando está cayendo, justamente también atraviesa el auto de la persona que está en estado de etílico y a una velocidad, pero imaginémonos que estaba en la Fórmula 1, ¿vale? Y la mata, o lo mata esta persona. La pregunta ahí es, vamos en el segundo ejemplo. En el primer ejemplo está fácil, vamos en el segundo ejemplo. La pregunta es, ¿le atribuyen a esta persona la muerte de esta otra que se lanza, que no se lanza, se tropieza, pierde el equilibrio, ¿no? Pierde el equilibrio y cae y muere. Y muere, pero muere por el atropello, no muere porque se golpeó la cabeza y el otro llegó después y la remató. Muere porque la atropella el otro sujeto que venía a 100 kilómetros, donde se permite a 60, por ejemplo. La pregunta es, ¿le atribuimos la muerte a ese señor? ¿O le atribuiríamos solamente la conducción en estado de ebriedad como delito de peligro y evidentemente el resultado a la víctima y haber intervenido en esa situación? A ver, analicemos esto para concluir, ¿vale? Decíamos, ¿no? La imputación objetiva aquí va a ayudar mucho. Causalmente, la causalidad, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho von Lis? ¿Qué hubiera dicho Belling? ¿Qué hubieran dicho estos autores? Bueno, el autor mecánicamente causó el resultado. Se cumple a nivel de la tipicidad, ¿no? A nivel de la tipicidad, entonces, cubierto el tema. No acá hay mucha discusión, dice von Lis. ¿Qué diría el finalismo? ¿No? ¿Qué diría el finalismo en este caso? Definitivamente no es una conducta dolosa, porque esta persona, si bien es cierto, estaba ebria, se había subido a su vehículo, en ningún momento se le pasó por la cabeza matar a una persona, ¿vale? Pero sí, de repente puede haber un tema de imprudencia, infracción de deber objetivo y cuidado.
¿Qué diría Roxin Gimbernat? Bueno, desarrollarían a partir de los conceptos del alcance de la protección de la norma o del tipo, si es lo que el delito, el homicidio quiere proteger. ¿Quiere proteger el homicidio a suicidas? Me hubieran dicho muchas veces, yo creo que ellos hubieran dicho que no. Así que yo creo que para Roxin y Gimbernat, en este caso, salvo me equivoque, yo creo que no le hubieran atribuido esa muerte a ese sujeto, porque se parece mucho el ejemplo, no sé si se acuerdan a ustedes, el ejemplo entre el camionero y el ciclista, ¿no? El ciclista que cae bajo las llantas del auto, del camión y muere, pues el ciclista estaba ebrio, ¿no? Estaba ebrio y el camión iba a una distancia no permitida, era una concurrencia de riesgos. Y ambos coincidían de que, bueno, Roxy en un inicio dijo que no, después dijo que sí, pero cuando estaban en boga la teoría decían que definitivamente no le podían atribuir la muerte porque el suicida, el ciclista, estaba en un estado etílico muy ebrio que colaboró para el resultado, pero sí se le imputó al conductor del vehículo situaciones propias del tráfico rodado y de peligros, cuestiones de peligro, pero no la muerte. Pero en nuestro ejemplo hubieran dicho creo que lo mismo. Pero a partir de una explicación tópica, argumentativa, no creo yo válida por criterios generales. Y ahora nos preguntamos de la imputación objetiva, ¿no? Objetivamente, ¿no? Objetivamente, primero el comportamiento del sujeto que sube a su automóvil. El comportamiento del sujeto que sube a su automóvil, objetivamente, definitivamente, quiebra todas las reglas, quiebra todas las reglas o principios propios de la conducción de un vehículo, notablemente, ¿no? Notablemente, ¿no? Y definitivamente está cometiendo un delito de peligro desde que se sube y enciende su automóvil y comienza a andar, ¿vale? Ya ese delito lo cometió, estando definitivamente, habiendo o no habiendo atropellado a esta chica o a este chico. Y la conducta de la víctima, objetivamente estar delante, o sea, estar sostenida del puente en un abismo, pero cae por su desequilibrio y es atropellada por este, yo creo que, y esa es una opinión personal, no sé qué puedan pensar los demás, yo creo que objetivamente, el comportamiento objetivamente de la víctima es tan relevante a partir del contexto, ¿vale? De que su tropiezo, ¿vale? Al final no es determinante para restarle objetividad al comportamiento suicida de ella o de él en ese caso. Y por lo tanto la caída de él o de ella y por lo tanto el atropello del conductor ebrio no se habría dado por la ebriedad de él, ¿vale? Que sí es objetivamente relevante para el peligro que genera y responda por únicamente esto. Pero el resultado queda dentro del ámbito de competencia de la propia víctima porque objetivamente su comportamiento queda absorbido, el resultado queda absorbido por su comportamiento objetivamente hablando en el contexto. Entonces yo lo resolvería así, de esa manera, a partir de la concurrencia de riesgos, en este ejemplo muy complejo, ¿no? Que definitivamente puede dar muchas opiniones. Eso sería todo, Rafael. Agradecemos la brillante ponencia y la predisposición de las respuestas del doctor Francisco Valdés, un representante de la Academia Peruana, un importante estudioso que hace ya varios años se encuentra dedicado a la vida académica, no ha descuidado tampoco su labor de litigante importante en nuestro país, pero que siempre se ha decantado por los estudios y por la preparación que estamos seguros, pese a su corta edad, muy pronto dará los frutos esperados respecto a la producción académica a la altura de sus estudios. Te agradecemos mucho, Francisco, y agradecemos a todos los participantes. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias, Francisco. No, gracias a ustedes nuevamente y desearles éxitos en el curso y en los próximos proyectos que tengan. Un saludo
fraternos a ustedes y a todos los participantes, que ha sido para mí un placer compartir con ustedes y muchísimas gracias por las preguntas, que han sido muy interesantísimas. Y nada, a continuar. Y bueno, buenas noches por allá y buenos días por aquí. Cuídense mucho. Nos vemos, Francisco. Hasta luego. Chao. Con eso concluimos la sesión del día de hoy.